Hola, su nombre completo, por favor. Constanza Cataño. ¿Un solo nombre? Un solo nombre. Ezequiel del Bel. Bien. Pues preséntemelo, por favor. Sí, por favor, queremos conocerte y que la audiencia los conozca. Sabemos que sos hermana del doctor Mauricio Cataño, sí, pero queremos saber dónde naciste, dónde te formaste, tus estudios primarios, secundarios y también los universitarios. Bien, yo soy de acá, soy tucumana, soy hija de la universidad pública porque hice mis estudios primarios y secundarios en la Escuela Sarmiento, escuela universitaria. Después finalmente entré a la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguelillo para estudiar arqueología y después mis estudios ya de posgrado los hice en la Universidad de Buenos Aires, donde me recibí de doctora en arqueología. Bien. ¿Cuánto tiempo llevó el trayecto del grado y ser doctora? ¿Cuánto tiempo le llevó? Y fueron unos 12 años. Nuestra carrera tiene mucho trabajo de campo y eso por ahí, bueno, va limitando el llevar el ritmo de los exámenes. Tiene un trabajo que se llama tesina final, lo cual también es un trabajo de investigación que hace que por ahí los tiempos se extiendan un poco. Igual 12 años entre grado y posgrado es un buen promedio, me parece. Sí, 12, 13 años. Ezequiel, acerca de vos también queremos saber si sos de acá de la provincia y sobre tu formación. Bien, no, yo soy de Río Cuarto, Córdoba. Me vine a estudiar acá a Tucumán, arqueología, hace ya 21 años. Egresé, igual que Constanza, en la Facultad de Ciencias Naturales con el título de arqueólogo y también el doctorado de arqueología lo hice en la Universidad de Buenos Aires también. ¿Qué los llevó a estudiar esto? En mi caso en particular, dedicarme a lo que me dedico. Yo quería, bueno, nosotros trabajamos, somos un equipo que hacemos arqueología forense y justamente fue el trabajo pionero del equipo argentino de antropología forense que buscaba los restos de los desaparecidos, el que me dijo, bueno, yo quiero dedicarme a eso. Fui buscando las vías, me enteré que había una carrera de arqueología acá que brindaba algunas herramientas para poder dedicarme. Y fue inmediatamente a los pocos años, casi en segundo año de ingresar a la carrera, que ingreso ya formalmente en el equipo, en el IGIAT, que es el equipo tucumano, uno de los equipos tucumanos que trabaja en causa de lesa humanidad. Y desde ese momento ya compartimos ahí muchos años de trabajo. Nos constituimos como peritos de causas que se estaban dando acá en la provincia, justamente con ese fin, identificar lugares de inhumación clandestina y la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. ¿Y a usted qué le llevó a esto? Bueno, a mí me gustaba un poco la historia en general también y arqueología también, por ahí un poco el pasado de la sociedad humana. Con esa idea me vine a Tucumán porque además era el único lugar en el país donde se daba arqueología. Y después, ¿Me repite eso? ¿El único lugar? El único lugar, sí. En un momento fue Catamarca una escuela y ahora actualmente el título de arqueólogo es en Catamarca y en Tucumán nada más. En las otras provincias, o sea en Córdoba donde vengo, era historiador con orientación a arqueología o en Buenos Aires, por ejemplo, antropólogo con orientación. Pero el título de arqueólogo como tal es acá en Catamarca. Entonces, bueno, eso me gustaba un poco más, por eso también la carrera hay gente de muchas provincias. Y después, cuando entré a la carrera, me empecé a conocer al equipo, al IGIAT. Me gustó mucho esa temática y durante muchos años hice arqueología tradicional, que es el tema de comunidades indígenas, y en paralelo esta arqueología forense o del pasado contemporáneo que le decimos nosotros, hasta que bueno, me sumé al equipo y bueno, y ahora hasta la actualidad estamos ahí. ¿Dónde trabajaron ustedes en el tema de buscar dónde había restos de desaparecidos? ¿En qué lugares? Y nosotros comenzamos, nuestros primeros pasos fue en Pozo de Vargas. Trabajamos ahí yo desde que ingreso al equipo en el año 2006 hasta el 2009, pero el equipo ya anteriormente venía trabajando en el 2002. Y después finalmente nos volcamos a otras causas, que son la del ex Arsenal Miguel de Ascuénaga y también el trabajo en lo que se conoce como Escuelita de Famallá. Bueno, eso un poco para ampliar también, sí. Además de esos tres lugares que son los emblemáticos, los más emblemáticos, porque Escuelita es el primer centro clandestino del país y el Arsenal es el más grande del NOA, también como equipo hemos trabajado, bueno, en otras provincias en Chaco, pero también en Santa Lucía, que Constanza ha realizado sus estudios ahí, y tenemos también gente en el equipo que trabaja los llamados pueblos de Buzi y en Potrero de las Tablas, por ejemplo. O sea, somos un equipo donde tenemos muchos frentes, no todos a través de causas judiciales, pero sí a través, por ejemplo, o de la universidad o del CONICET. Vamos a Santa Lucía, que teóricamente son los primeros casos.
¿Encontraron personas desaparecidas? ¿Encontraron restos? O sea, el único caso de un poblador de Santa Lucía que sus restos fueron identificados es el caso de José Toconás, que además es un caso muy emblemático porque fue tirado de un helicóptero en las cercanías de un pueblo de Santiago del Estero que se conoce como Pozo Hondo, y durante muchos años, bueno, la gente del lugar lo encontró a los restos y los tenía en una tumba NN, y de hecho era casi como un santo, se llamaba el santo caído del cielo, y durante muchos años perduró como un mito. En el año 2011 convocan al equipo argentino de antropología forense que haga, digamos, los análisis de cotejo de sangre que ellos venían haciendo, y finalmente identifican a este poblador de Santa Lucía, que es el único identificado concretamente de la localidad de Santa Lucía. Después hay casi de 50 personas desaparecidas, tanto de la localidad como de las colonias azucareras, que eran parte del ingenio, que hasta el día de hoy continúan detenidos, o sea, desaparecidos. Claro, hay un problema, para dar contexto por ahí, primero acá en Tucumán se da el operativo Independencia en el 75, a diferencia de todo el país, que después se da en el 76. Hay un gran vacío en cuanto a identificaciones del operativo Independencia. O sea, hay un montón de centros clandestinos de las provincias que, si bien es chica de tamaño, es una de las provincias donde inició la represión en el 75. Hay muchísimos centros clandestinos, pero hay un vacío enorme aún por ese pacto de silencio también que las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy mantienen. Entonces es muy complejo. Se ha identificado un porcentaje muy chiquitito de desaparecidos del operativo Independencia. Entonces, por eso también son investigaciones que llevan tanto tiempo, no solamente en estos lugares, sino todo el contexto, todo el circuito represivo, la formación de las escuelas de los militares. O sea, la investigación va mucho más allá, y por ahí también eso es que nosotros no solamente como equipo hacemos arqueología forense, sino que hacemos arqueología de pasado contemporáneo, que es mucho más amplio para poder justamente ir descubriendo estas ausencias. Mencionabas el operativo Independencia y mencionabas la escuelita de Famaillá. ¿Cómo están trabajando y qué están haciendo allí ustedes? Bueno, en Escuelita de Famaillá, si bien no se trabajó a través de una causa judicial, que sí la hay, pero como que es una medida puntual, nosotros como equipo trabajamos en conjunto con sitios a nivel nación, sitios de memoria a nivel nación. Trabajamos con conservadores de la ESMA y del Exatlético también. Hicimos una primera etapa donde, si bien no hay testimonios que digan que hay inhumaciones clandestinas o fosas de inhumaciones clandestinas, nosotros como equipo, en los planes integrales que hacemos un relevamiento completo, tanto o sea, hacemos excavaciones también, hacemos prospecciones y también trabajamos en los edificios. Logramos una primera etapa y resta una segunda etapa, que es la profundización de los lugares donde vimos que puede haber algún tipo de evidencia enterrada. Por ejemplo, encontramos un basurero que es contemporáneo con el centro clandestino. Pero esa segunda etapa hace años que la tenemos desde el 2017 pendiente por falta de fondos. Y donde también está, seguir con entrevistas y aplicar el Blue Star, que es un químico que detecta sangre, que aún no se ha hecho en Escuelita de Famaillá. Vamos al Pozo de Vargas. ¿Cuántos restos personas creen que han sido arrojados en el Pozo de Vargas? ¿Tienen idea, estimación, proyección ustedes? Bueno, nosotros actualmente no somos el equipo que sigue las investigaciones. Hay un equipo tucumano en coordinación con el equipo argentino de antropología forense, quienes llevan a cabo. Pero se estima, ahí sí, ese dato sí lo conocemos, que hay cerca de 150 perfiles genéticos. Perfiles genéticos, o sea, personas que fueron, digamos, arrojadas dentro del pozo. De esos perfiles genéticos ya hay 120 y pico que fueron identificados sus restos. ¿Les faltan 30? Faltan 30, lo cual es, bueno, ese resto hay algunos que tienen mucha complejidad porque la propia degradación, las décadas que pasaron y demás, hacen que los perfiles genéticos en algunos casos sean muy difícil de después poder cotejar con los restos de sangre. Y después porque faltan, claro, familiares que hayan donado sangre para poder hacer ese cotejo. Sí. O sea, estamos hablando de que aún hoy falta gente, por eso las campañas siguen vigentes. Hay gente que no ha donado sangre para poder cotejar a esas identidades, o sea, buscar en sus familiares. Incluso al día de hoy hay gente que todavía no ha declarado, que ha estado detenida y ha sido sobreviviente de un montón de centros clandestinos, y hasta el día de hoy en todos los juicios aparecen nuevas personas que dan su testimonio por un montón de razones. Una de las principales es el miedo que aún siguen teniendo. Jefatura 1, 2 y 3. Sí. ¿No intervinieron ustedes?
En realidad nosotros en jefatura, digamos por las propias, o sea, hubo una medida en algún momento que se iba a hacer una intervención arqueológica que finalmente no se concretó, se hizo un plan, quedó ahí. Pero sí, digamos, nuestra intervención tenía que ver en el juicio de la causa, la mega causa que se conoce como Jefatura 2, Arsenales 2, que justamente hace todo el proceso de investigación de la vinculación de estos dos grandes centros en la provincia, donde muchos de los pobladores, no solo de Tucumán, sino de toda la región del NOA, tienen un circuito en el que mayormente pasan por jefatura y después eran llevados al ex Arsenal Miguel de Ascuena. En ese caso fuimos testigos de oficio donde contamos todo el trabajo que se lleva adelante desde el 2007 hasta la actualidad. Bueno, en ese momento el juicio fue antes, pero seguimos trabajando ahí aún. Sí. Hoy en día, si quiero preguntarles hoy en día, ¿cuál es su situación como investigadores? ¿Pueden seguir trabajando, pueden seguir llevando adelante estos procesos de investigación que son tan importantes para la historia de Tucumán y del país en general? Bueno, la realidad es que estamos en un momento muy complejo, primero por, bueno, todos los discursos negacionistas, del cual ya ponen en tela de juicio estos tipos de trabajo, eso primero. Y después hay un problema de financiamiento histórico que con los últimos años se ha ido acrecentando. En cuestiones personales, a nosotros nuestras investigaciones se pudieron concretar en base al gran apoyo que implica CONICET, digamos. O sea, que también, justamente en este contexto donde está siendo atacado, y donde justamente el eje del ataque son las investigaciones en el área de ciencias sociales, sin duda es un momento muy complejo para la continuidad de este tipo de investigaciones. Les agradezco muchísimo. Gracias, doctora. ¿Me repite su nombre? Ezequiel Del Bel. ¿Su nombre, doctora? Constanza Cataño. Gracias a usted. Vamos a una pausa y volvemos.